Me ha tocado la grata misión de reemplazar al profesor Juan Pablo García Huidobro, quien va a llegar durante la sesión, así que me pidió presentar al expositor de hoy. Le doy la bienvenida a esta sesión de seminario. Les voy a pedir también que silencien los celulares, por favor. Bueno, voy a hacer una breve reseña del profesor Jonathan. Debo decirles que el año 2009 él se tituló de ingeniero en biotecnología molecular en la Universidad de Chile. Hizo su doctorado en la misma universidad entre el 2012 y el 2017. Realizó ahí el doctorado en ciencias, mención biología molecular, celular y neurociencias en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Durante ese periodo estuvo en tareas de investigación en el INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, bajo el trabajo colaborativo con el profesor Mauricio González. Entre el 2019 y el 2021 realizó su estadía postdoctoral en la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, financiado por también una beca NIT, integrándose al laboratorio de Rodrigo Gutiérrez, ¿no es cierto? Bueno, el 2022 se adjudica en la NIT el programa de la subvención a la instalación en la Academia CIA, incorporándose entonces como académico a la Universidad de Santiago de Chile. El 2022 también, junto a la profesora Estíbaliz Ampuero, me has pedido que lo mencione, Jonathan. Sí. Actualmente el profesor es asistente de la Universidad de Santiago de Chile, dirige el laboratorio Multiómica, donde desarrolla investigación en biología molecular, genómica, funcional y ciencias ómicas. Es investigador joven del Instituto Milenio de Biología Integrativa y del Centro de Regulación del Genoma. Coordina el área de microorganismos en el proyecto 1000 Genomas de Chile, ¿no? Su principal línea de investigación se centra en el estudio de interacciones entre plantas y microorganismos en ambientes extremos, incluyendo ecosistemas del desierto de Atacama y sistemas subantárticos de Puerto Williams. Asimismo, desarrolla investigación sobre el desarrollo de frutos del género Prunus en colaboración con investigadores de la Universidad Católica de Valparaíso y del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos INTA. Entonces, dejo con ustedes al profesor Jonathan Maldonado. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Es un gusto estar aquí, poder presentar mi trabajo. Como decía Sergio, cuando entré a la facultad me pidieron presentarme, dar un seminario de presentación por allá por el 2022. Y ha pasado un tiempo ya desde ese momento, y es momento también de dar una actualización, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tanto en el laboratorio como en temas de colaboración. Yo titulé este seminario Aplicaciones Multiómicas a la Biología Vegetal porque es lo que hacemos, pero para darles un contexto primero tengo que decirles, a quienes no me ven muy seguido, dónde estoy. Generalmente estoy acá. El edificio Mengual 14, que es el edificio de investigación de la facultad, en donde específicamente en este laboratorio, bueno, es un edificio que tiene más de 1.200 metros cuadrados, con 12 laboratorios de investigación que pertenecen a la facultad. Queda al lado de las parrillas argentinas, para que nos ubican dónde estamos, así que cualquier cosa conversamos y podemos hacer una reunión acá al lado. Falta un convenio ahí con las parrillas. Bueno. Dentro de este edificio tengo un laboratorio acá en el tercer piso, que con 35 metros cuadrados hacemos harto gracias a los recursos que tenemos en la facultad. Este es el laboratorio de mis estudiantes, en realidad son los miembros del laboratorio, por supuesto, los más importantes, una foto ya de un tiempo, pero quise mencionar porque uno de los temores o dudas que había respecto del proyecto Menguales era si los estudiantes iban a llegar, si íbamos a tener esta movilidad
que por supuesto es mucho más fácil cuando estamos en la facultad que los estudiantes puedan tomar tesis en la facultad. Pero cuando estamos hablando de, ¿cierto?, ya más de 2 kilómetros más allá, por muy cerca que esté el metro, igual puede ser complicado, y yo quiero dar una muestra de que ha funcionado. Los estudiantes llegan, se interesan en los temas y hacen este esfuerzo de estarse moviendo entre el campus y la facultad, muchos de ellos a diario, para lograr sus objetivos de tesis. Y de eso es lo que yo les quiero conversar, algunos de las tesis y de los proyectos que hemos evaluado y hemos efectuado ya en mi laboratorio. ¿Por qué multiómica? Lo conversé hace unos años y creo que es bueno siempre recordarlo. La multiómica es un enfoque de investigación interdisciplinario en el cual la utilización de distintas técnicas convergen para intentar responder una pregunta. Quienes me conocen desde antes respecto a mi trabajo saben que gran parte de mi trabajo se centra en esto, en el trabajo de la bioinformática. Y en la bioinformática, que es estadística, computación y biología, mezclamos distintas técnicas del dato. Nos llega el dato y ese dato lo intentamos interpretar y cruzar entre distintas formas o distintas técnicas. Entre esas está, por supuesto, la genómica, donde he trabajado mucho, genómica y transcriptómica, entrando a microbioma, hoy en día haciendo cosas en metabolómica, y la envirómica, que es la medición de parámetros ambientales, donde está pH, temperatura, humedad relativa, medición de nutrientes, etc. Entonces, por una parte, las ómicas se pueden tratar una a una. Yo les voy a mostrar cómo hemos pasado por distintas de estas áreas, y al final, según como nos da el tiempo, les voy a mostrar cómo hemos empezado a integrar estas ómicas gracias a distintas herramientas, entre ellas herramientas estadísticas que nos permiten predecir comportamientos de interacción entre las ómicas. Y ahí, de hecho, tengo a Jorge en una tesis que espero que pronto tengamos buenos resultados en la integración de estos datos. Bueno, esto es parte de la biología de sistemas. ¿Y por qué quiero hablar de la biología de sistemas? La biología de sistemas es un enfoque que pretende la integración, saber que las propiedades emergentes de los organismos son mucho más que la suma de sus partes. Hay una convergencia y una sinergia entre las partes de los organismos que permiten que las cosas funcionen. Y cuando estudiamos por separado nos perdemos la gran imagen de cómo funcionan los organismos. Entonces, la biología de sistemas, que comienza ahí por allá por los años 60, es neurociencia. De hecho, fue como los primeros áreas que empezó a aplicar biología de sistemas para entender procesos complejos. Ha ido derivando, por supuesto, y abarcando distintas áreas de la biología. Hoy en día, en lo que trabajo yo, principalmente biología vegetal, hay mucho trabajo de integración en biología de sistemas. Por eso es que formo parte del Instituto Milenio de Biología Integrativa. Precisamente en ese instituto, si ven las áreas de investigación del instituto, tienen hongo, tienen biología sintética, hay lo que hace, por supuesto, Francisco Cubillos, con lo que es ya más de producción, biología vegetal, ecología. Hay muchas áreas de la biología que convergen y que conversamos en conjunto para intentar integrar información. Y por supuesto el Instituto Milenio, también el Centro de Regulación del Genoma, en el cual he sido parte hace hartos años, y intentamos hacer esto, ser pioneros en integrar información con modelamiento matemático, donde participamos, por ejemplo, con el CMM y el dirigido por mucho tiempo por Alejandro Mas. ¿Y dónde parte esto? La historia que les voy a contar ahora. ¿Cuál de las historias puedo contar? Y esta es una de las historias donde hemos hecho más trabajo y que tiene mayor sentido con el tema de los análisis multiómicos, que precisamente esta imagen nos representa el desierto de Atacama, el volcán Láscara y al fondo un camino que va subiendo, y en este camino, en pleno desierto, estamos en el inicio de este desierto, en la zona del desierto que está al oeste del Salar de Atacama. Nos encontramos con vida. Todas estas
plantitas que vemos acá, es lo que presentó la pregunta en su momento. Porque esta zona es bien particular. Si uno se mueve unos kilómetros más hacia el norte, unos kilómetros más hacia el sur, esto desaparece. La misma zona, misma latitud, un poquito más al sur, un poquito más al norte, no aparece este tipo de parche vegetacional. Y un parche vegetacional entonces que está en lo que nosotros denominamos el transecto Talabre-Lejía, en donde en la medida en que uno se acerca empieza a observar esto, que existe una gran diversidad vegetal. Lo que pareciera ser, ¿cierto?, unas que otras plantitas que uno lo ve. Bueno, cuando yo llegué, de hecho, a esa zona sin saber mucho de diversidad vegetal, para mí todas son la misma planta. En la medida que uno se acerca y empieza a ver ya con detención y con personas que saben de esto, empezamos a darnos cuenta que hay una alta diversidad vegetacional en una zona que es muy pobre en términos de nutrientes y, por supuesto, que está sujeta a altos cambios climáticos. Por un lado tenemos el desierto absoluto en la zona baja de este transecto, y por otro lado tenemos el otro extremo, el extremo frío, en la zona altoandina, en donde principalmente sobreviven este tipo de plantas que son pastos. Bueno, existe una alta diversidad, la cual con trabajos del Instituto IBIO estuvimos trabajando en caracterizar esta biodiversidad vegetal en los distintos estratos vegetacionales. Este es un transecto de altitudinal altoandino, por lo tanto tenemos una zona de prepuna que es muy seca y es desierto absoluto, una zona intermedia y la estepa en donde ya tenemos una zona fría que incluso está bajo nieve varios meses en el año. Pero lo que podemos ver aquí es que a pesar de ser un ambiente muy inhóspito, tenemos una alta diversidad vegetal, más de 12 familias de plantas diferentes que pertenecen a familias que no se ubican generalmente en desierto. Aquí empiezan a aparecer plantas que son poco extrañas para observar en ambientes desiertos, en especial en Atacama. Y estas especies, que tienen distintos tipos de vida, se distribuyen, claro, no están distribuidas completamente a lo largo del transecto. Lo que vemos acá es la altura, en la medida que vamos subiendo en el transecto, donde se ubican estas plantas. Y pueden ver según estas líneas que hay unas plantas que prefieren la zona baja, otras la zona intermedia y otras la zona alta, con mayor diversidad o riqueza de especies en la zona intermedia, que es donde no hace ni mucho frío ni mucho calor. Y esta diversidad vegetal fue nuestro punto de inicio para muchas preguntas. La principal, ¿cómo pueden sobrevivir estas plantas en un ambiente tan inhóspito? Un ambiente en donde hemos muestrado que hay una muy baja concentración de nitrógeno, en nitrato y en amonio. Prácticamente no hay en estos suelos nitrógeno, prácticamente no hay materia orgánica en los suelos, pero las plantas logran realizar todo su ciclo vital sin mayor problemas. Y aquí viene entonces este punto de poder hacer una integración multiómica desde las distintas áreas de investigadores que componen este centro. Intentamos preguntarnos. La pregunta principal comenzaba con la transcriptómica, que precisamente el laboratorio de Rodrigo Gutiérrez, donde trabajaban mucho con transcriptómica vegetal. Entonces nos hicimos una pregunta y empezamos a trabajar con entender qué es lo que están transcribiendo estas plantas en términos de su genética. Pero mi doctorado y mi postdoc se trató de esto, intentar entender la otra área, el área de los microorganismos que están trabajando o que están viviendo en estas zonas. Y por supuesto la caracterización del ambiente. Cuando juntamos estas distintas formas de caracterizar el ambiente, llegamos a un resultado como este, en donde en el paper de Shell lo que hicimos fue intentar integrar toda la información que teníamos de transcriptómica, de genómica, de ambiente, para predecir o hipotetizar cuáles son las rutas metabólicas que estas plantas están utilizando para poder sobrellevar estas condiciones adversas ambientales. Lo que estamos viendo acá son distintas rutas metabólicas, procesos metabólicos que aparecieron dentro de la transcriptómica que se encontró en estas plantas.
Pero esa transcriptómica la tuvimos que cruzar con información ambiental, con información de abundancia de microorganismos. Y no voy a ahondar en esto porque esto por sí solo tiene todo un artículo asociado en donde vemos esas hipótesis, pero esto representa un 5% de la información que pudimos recopilar. ¿Por qué? Porque lo que sabemos solo tiene que ver con lo que podemos contrastar con la información existente en las bases de datos. En las bases de datos, con las plantas que conocemos, Arabidopsis, vid, arroz, trigo, ese tipo de investigación básica es la que nos permitió encontrar genes, que ha sido descrito en otras especies. De hecho, una de las especies con las que más contrastamos fue contra Arabidopsis, nos permitió encontrar estos genes. Pero hay muchos otros que son desconocidos, unknown. No sabemos dónde participan, qué es lo que hacen, pero están ahí y se expresan y son diferentes respecto de otras plantas. De hecho, esto se contrastó con el desierto de Namib en Estados Unidos, gracias a al trabajo colaborativo con personas de la Universidad de NYU, y ahí pudimos ver qué es lo que es realmente único de nuestro desierto, o de esta zona del desierto de nuestras plantas, respecto de lo que ellos tienen allá, y aparecieron cosas muy interesantes, pero no voy a ahondar en eso ahora. Quiero contarles de este otro. Bueno, a partir de esta imagen empezamos a encontrar esto, que habían genes relacionados con interacción biótica. Y esa interacción biótica ya la habíamos empezado a ver en otros trabajos del transecto. Y sabíamos, es algo que es muy conocido, que quizás es más conocido para nosotros en nuestra relación con los microorganismos en nuestra vía digestiva. Todo el análisis de microbioma que se ha venido haciendo desde los años 90 y con un pic muy grande a partir de este siglo, de entender qué es lo que hacen los microorganismos y entender que no todo es patógeno, que en realidad convivimos con muchos de ellos y no solo no son patógenos, sino que muchos de ellos son bastante benéficos. Eso en el área de la salud, de la alimentación, está muy estudiado y se empezó a estudiar en el área de la biología vegetal. Las interacciones que pueden tener los microorganismos con los vegetales pueden ser positivas, neutras o negativas. Lo que les presento acá son algunos ejemplos de interacciones positivas que están, por supuesto, descritas en estas revisiones. Y una de las interacciones principales son lo mismo que ocurre en nosotros en nuestro intestino. El intestino de las plantas es la raíz. Ahí es donde ocurre la transferencia, el intercambio de material, de nutrientes. Y es allí en donde se genera una alta carga de interacciones con microorganismos, en donde se producen relaciones benéficas que permiten que los microorganismos obtengan material, generalmente la materia orgánica, estos fotosintatos, que son la fuente de carbono que necesitan los microorganismos. Eso es lo que la planta por base realiza, fijación de carbono del ambiente, formación, ¿cierto?, de carbohidratos que necesitan los microorganismos. Ahí ellos son felices. Pero ¿qué obtiene la planta de los microorganismos? Y la planta lo que obtiene es solubilización de algunos elementos que para ella es difícil. Por ejemplo, cobre, hierro, zinc, pueden estar embebidos en los sistemas orgánicos, o en los sistemas, perdón, del suelo, en los sistemas edáficos. Los microorganismos, con sus capacidades de biolixividación, pueden eliminar, soltar, hacer biodisponible estos elementos, y eso es benéfico para las plantas. Pueden ver más de lo que podrían ver disponibles si no estuvieran los microorganismos. Eso entonces surgió como un antecedente que nos hizo preguntarnos, ¿habrán microorganismos benéficos en este sistema que les hablé del desierto de Atacama? En el año 2022 hicimos un primer approach en el cual lo que hicimos fue hacer algunos aislados desde suelos del desierto de Atacama. En particular encontramos estas pseudomonas que le llamamos cepa C3, de varias otras, a la cual hicimos algunos análisis, hicimos preguntas genómicas. Las secuenciamos, vimos cuáles son los genes que codificaba y si esos genes tenían alguna relación con capacidades promotoras de crecimiento. Eso significa PGP, capacidad promotora de crecimiento de las plantas, como por ejemplo la
facilitación de la captura de fosfato, de captura de hierro, la producción de auxinas, la reducción de nitrato, etc. Y nos dimos cuenta que esta bacteria era una de las que tenía mayor capacidad para realizar estas funciones, y no solo estaba codificado en su genoma, sino que además cuando la sometíamos a ciertos test bioquímicos, ya sea de suficiencia o insuficiencia de nutrientes, veíamos que la bacteria es capaz de realizarlo, es capaz de crecer sin nitrógeno, por ejemplo. Por lo tanto, habían bacterias que podían realizar estas funciones. Bueno, ¿qué tan importante pueden ser estas bacterias para este sistema que se presenta acá? Está el transecto altitudinal en un esquema en donde vamos subiendo en altura y podemos ver los 3 estratos vegetacionales. ¿Qué tan importantes son las bacterias para todas estas plantas? Bueno, no podíamos hacerlo para todas, se eligió un grupo de plantas que eran las más representativas de cada estrato, y lo que hicimos fue analizar la distribución de estas bacterias, tanto en la raíz de estas plantas, en la rizósfera, como en el suelo lejos, una contrastación que hay debajo de la planta versus que hay en suelo donde no hay plantas. Y lo que les presento a continuación es un esquema en donde cada bacteria identificada, lo voy a simplificar, esto en realidad estamos hablando de una definición de especie bien particular que usamos en microbiología, que son los variantes de amplificación. No son especies per se, pero es lo más cercano que podemos tener a especies diferentes. Y lo que vemos acá es una especie de diagrama de Venn. Este se llama Sanger, este tipo de análisis, en el cual lo que hacemos es cruzar la información de todas las especies que encontramos en la planta 1 versus la planta 2 versus la planta 3 versus la planta 4, para ver, como haríamos un diagrama de Venn, hay intersección y qué cosas son únicas de una planta o de otra. No lo podemos hacer para todas las plantas, sería un diagrama de Venn muy complicadísimo de hacer. Entonces se utiliza esta herramienta que en realidad lo que hace es resaltar algunas cosas. Por ejemplo, en este círculo que estamos viendo, el tamaño del círculo es proporcional a la cantidad de bacterias. Lo que estamos viendo es que cuántas bacterias son únicas para las distintas plantas que están presentes aquí. Por ejemplo, esta que es Coryzanthus commersularis es una planta que tiene un gran número de bacterias únicas, igual que esta que es un tomate, de hecho es un Solanus chilensis, la única solanácea que crecía en el sistema. Y aquí tenemos el círculo que representa la intersección de todas las plantas, cuáles son las bacterias que están compartidas. Entonces, en resumen, tenemos un grupo de bacterias compartidas entre ellas, pero también tenemos un grupo importante de bacterias que son únicas para las plantas. Eso para las plantas de prepuna, para las de puna y para las de estepa. Y aquí probamos hipótesis ecológicas relacionadas con estas plantas crecen en un mismo ambiente. Hay una hipótesis que habla de la distribución neutra de las especies, que el ambiente usted va a encontrar de todas las especies están en todos lados. Esa es una de las hipótesis de ecología. Y si todas las especies, en este caso de bacterias, están en todos lados, plantas que están creciendo en un mismo ambiente debieran tener las mismas bacterias en su rizósfera o muy parecidas. Pero a pesar de ello, estas bacterias están reclutando de alguna forma bacterias particulares que se diferencian, por mucho que, por ejemplo, Exodeconus solanum generalmente crecen muy juntas. Esa cercanía no hace que el número de especies que están compartidas sea mayor, sino que Solanum tiene un acervo genético de bacterias que es bastante particular. Ese acervo genético, las bacterias que están ahí, no solo son distintas en términos de especies, sino que además sus perfiles son diferentes. Esto es una caracterización a nivel de filum. Cada una de las plantas, vamos a ver cuáles son esos filum, esas 56 bacterias que son, por ejemplo, de esta planta. Bueno, pertenecen a ciertos filum que son distintos de los otros. Si vemos filum diferentes, podemos pensar que también hay funciones diferentes, que hay capacidades que están siendo reclutadas por cada una de las plantas por alguna función.
ya sea que sea dentro de la hipótesis neutra, que estas bacterias no estén realizando nada en particular, solo están ahí y no le hacen ningún daño a la planta, como que puedan estar realizando funciones interesantes y que son necesarias para esta planta. Probamos en un análisis más integrativo si hay factores que discriminan factores que discriminan la distribución de las plantas en estos ambientes. Recuerden, tenemos 3 ambientes, y de esos 3 ambientes, cuando empezamos a ver si la diversidad de bacterias es capaz de discriminar la posición o dónde está cada planta, nos dimos cuenta que en el ambiente más inhóspito, que es Prepuna, la taxonomía, que son lo que estamos viendo aquí, es niveles de riqueza, a nivel de taxonomía, de filum, clase, orden y familia, el porcentaje de explicación es del 0,8, 0,9, casi 0,9, es decir, la taxonomía explica lo que está ocurriendo debajo de esas plantas en esta zona que es bastante inhóspita, y en una zona que tiene otro tipo de inhospitalidad, que es la estepa, donde hace más frío, son los nutrientes los que explican de mayor forma la distribución de las plantas en esa zona. Es decir, según el ambiente, hay una respuesta asociada a la taxonomía de las bacterias y otra asociada a los nutrientes, sin dejar de ser importante también la taxonomía. Estos factores nos permiten ver qué familias, en este caso, pueden ser importantes para cada zona, familias bacterianas, e hipotetizar qué pasaría si estas familias no estuvieran. Por ejemplo, la familia Nitospiraceae, que es una familia que ha sido bastante caracterizada también como factora de crecimiento vegetal, es muy importante en la estepa. Y por otro lado tenemos nutrientes. Los nutrientes se distribuyeron más o menos de forma similar en la Prepuna, en el ambiente más inhóspito por ser desierto absoluto, pero fíjense lo que ocurre en Puna y estepa, en donde el potasio tiene un alto grado de importancia como nutriente. Claro, y esto nos llamó mucho la atención contrastando con lo que pasa en Prepuna, y resulta que el potasio es está comprobado de que es un nutriente que es muy importante en condiciones de estrés para los vegetales. Es un intercambiador iónico, participa en el cierre estomático. Entonces, al parecer, las plantas que están en esta zona tienen una alta dependencia de la concentración de potasio para sus sistemas. Eso nos hizo proponer un modelo de qué podría estar ocurriendo en estos ambientes. Entonces, cuando empezamos a integrar y a preguntarnos de distintos sistemas, distintas plantas, por lo menos yo me di cuenta que estamos disparando a plantas que tienen mecanismos muy diferentes. Hay C3, hay C4, hay endémicas, hay perennes, anuales, y eso hacía que se enredaran mucho los análisis. Una solución quizá un poco más lógica sería tomar una planta y hacerle la pregunta a una planta, pensando en explicar la biología de esa planta y cómo interactúa con su microbioma. Y yo decidí, dentro de todo el listado, en realidad probamos con varias, pero la que funcionó fue esta. ¿En qué sentido funcionó? Que esta planta Hofmannseggia doelii la pudimos traer al laboratorio. Es una planta que es una fabácea, familia entonces de todo lo que son leguminosos, porotas, lentejas, y como fabácea tiene distintas importancias. De hecho, produce este tubérculo que ustedes ven acá, y ese tubérculo es comestible. Y hay un proyecto FIA y una continuación incluso con un FONDEF que están viendo cómo hacer que esto se pueda producir al menos en un nivel de artesanal en la zona de Atacama, ¿ya? Eso lo está llevando Rodrigo Gutiérrez en la Católica. Yo me empecé a preguntar las interacciones de microorganismos de esta planta. ¿Y por qué esta planta? Porque era una de las pocas plantas que se distribuía a lo largo del transecto. La mayoría de las plantas tienen una distribución más acotada, al principio, al medio, al final. Como pueden ver, esta planta, lo que estamos viendo aquí es la persistencia de la planta en distintos años que hemos ido a muestrear,
y esta planta la hemos observado en sitios relativamente bajos a sitios intermedios, es decir, es capaz de resistir ambientes muy extremos a ambientes que tienden a ser ya más fríos, tiene una alta plasticidad de distribución. Y por eso entonces me interesó, además de la aplicación que uno pueda pensar hacia plantas del tipo leguminosas. Y cuando evalúo in situ el microbioma de esta planta, lo que estamos observando aquí es el número de especies observadas. ¿Cuántas especies de microorganismos, de bacterias en este caso, existen en la rizósfera de esta planta cuando la veo en su zona de origen? 3 zonas de origen. La microbiología de esta planta es más rica que cualquier otra planta del desierto de Atacama de esa zona. Todo lo que vemos acá son otras especies. Y acá está la Hofmannseggia doeli, tiene una mayor riqueza, una mayor diversidad también, lo cual fue comprobado de distintas formas. Por lo tanto, fue una buena elección porque algo tiene esta planta que está reclutando más especies bacterianas y por lo tanto su relación podría ser más fácil de estudiar. Lo que vemos acá es que la misma planta muestrada en distintas partes del transecto tiene un comportamiento microbiano muy similar, a pesar de estar en distintas zonas, lo que yo les mostraba acá. Tomamos unas muestras por aquí, una muestra al medio y una muestra en lo más alto que pudimos encontrar. A pesar de tener más de 5 kilómetros de diferencia entre unas muestras y otras, el perfil microbiano es prácticamente el mismo, versus lo que ustedes ven acá, el perfil de todas las otras plantas que no se agrupan. Quizás por aquí podríamos agrupar un poquito las verdes, que son estas Tagetes multiflora, por acá un poco estas, pero claramente las de Hofmannseggia doeli se distribuyen en este análisis de reducción de dimensionalidad, este PCOA. Podemos ver que las plantas tienen una distribución microbiana similar, es decir, no importa dónde esté, si estoy abajo, a medio, arriba, el microbioma tiende a ser el mismo. Y estamos hablando de más de 5 kilómetros de diferencia. Algo hace que esta planta, independiente de que las zonas, que algo que también comprobamos, el microbioma va cambiando en el suelo desnudo, va cambiando el microbioma en la medida que vamos subiendo. A pesar de eso, esta planta cae la semilla y logra reclutar más o menos los mismos sujetos bajo su raíz. Y estos sujetos, cuando vemos la predicción funcional de qué hacen estos microorganismos, lo que vemos es, fijémonos aquí, esto que estamos viendo, este heatmap, me representa la abundancia de algunas funciones predichas para los sujetos, para estas bacterias que están debajo de la planta, y podemos ver que hay una alta abundancia en funciones asociadas al manejo del nitrógeno. Yo les dije que en este ambiente había muy poco nitrógeno. De hecho, está por debajo, 10 veces por debajo de lo que se requiere para una planta convencional. En toda esta zona, bueno, la planta tiene bacterias que tienen funciones muy relacionadas con el manejo del nitrógeno. Por lo tanto, una de las hipótesis es que tenemos fijadoras de nitrógeno e intercambiadores de nitrógeno en el sistema y que eso está ayudando a la planta a vivir en esta zona. Bueno, pregunta extrema o punto extremo. Dado que la puedo tener en el laboratorio, hice una prueba de cuánto puede resistir sin nitrógeno a la planta. Cuando estaba trabajando con Rodrigo Gutiérrez, el que trabaja mucho con el tema del nitrógeno, ellos me decían, mira, la planta no va a resistir sin nitrógeno. Ninguna planta dura más de un día, 2 días, 5 días sin una fuente de nitrógeno. Esta es la planta con nitrógeno, creciendo en el laboratorio. Esta es la planta sin nitrógeno después de 3 meses. Después de 3 meses sin yo colocarle nitrógeno, porque este suelo es un suelo inerte, que nosotros tenemos que regarlo con un medio, como el medio MS de las bacterias, en este caso es otro medio, pero lo tenemos que regar. Ese medio que lo estoy regando no contiene ninguna fuente de nitrógeno y la planta está relativamente feliz. No voy a negar, las de arriba están más felices, están más frondosas, pero las de abajo están viviendo sin problema al punto de que producen flor y semilla. Logran todo el ciclo sin una fuente de nitrógeno. ¿Qué es lo que podemos pensar aquí? Ojo, estas plantas crecieron desde semilla. La semilla se esterilizó superficialmente. El ambiente está estéril, lo más que podemos en el laboratorio.
Por lo tanto, quien sea que está ayudando a esta planta a crecer, a menos que tenga ya mismo un sistema de fijación de nitrógeno, lo cual no se ha descubierto, plantas que por sí solas puedan fijar nitrógeno en el ambiente, tiene alguien que le está ayudando a fijar nitrógeno y que ese alguien debe venir con ella. Debe estar, probablemente, venir en su semilla. Y eso se los voy a mostrar al final. Bueno, trabajamos en aislar. Esto trabajo del 2023 ya con estudiantes de acá, de la USACH, lo mostré más adelante, Ignacio, y otros trabajos que hicimos en el INTA, empezar a aislar bacterias buscando una fijadora de nitrógeno y buscando cualquier otra bacteria que pueda ser interesante desde el punto de vista de la promoción de crecimiento de las plantas. Y eso entonces nos llevó a hacer esta prueba de aislar. Aquí tenemos más de 12 aislados, ahora ya tenemos bastantes más, de distintas bacterias que provenían desde la rizósfera de Hofmannseggia doeli, y también tenemos algunos que provienen desde el embrión de las semillas de Hofmannseggia doeli. Estas bacterias las secuenciamos por secuenciación nano porque realizamos en el laboratorio, las analizamos, y vimos que la mayoría, por ejemplo, de estas pseudomonas pertenecen a o son muy parecidas a una pseudomonas que fue aislada en África, en el desierto de África, que se llama pseudomonas agronómica, pero tiene una diferencia, es decir, la mayoría de estas son cepas que derivan o tienen una similitud a la pseudomonas agronómica, pero la similitud es bastante distante, como pueden ver por acá. Son muy parecidas entre ellas, pero tienen diferencias. Y esta pseudomonas agronómica ya ha sido usada como estimuladora de crecimiento de bacterias, por lo tanto dije, bueno, probemos si las que tenemos acá pueden estimular el crecimiento de plantas. El análisis genómico nos arrojó que tenía mucho potencial porque encontramos funciones que han sido descritas como importantes para la ayuda del crecimiento de plantas, por ejemplo, la producción de sideróforos. Los sideróforos permiten capturar elementos que están en baja concentración y esos después pueden ser interiorizados dentro de las plantas a través de transportadores particulares, transporte de fosfato, etc. Tenemos varias funciones, estas y muchas más, que nos hicieron pensar, probémosla en algún cultivo. Y haciendo esto corto, bueno, hicimos pruebas de si las bacterias, esta predicción bioinformática tenía un acervo en la realidad de lo que pueden hacer estas bacterias funcionalmente, y pudimos ver que algunas de estas bacterias, en especial la bacteria 12, podía crecer en una placa la cual no tiene nitrógeno de suplementos. Esto es un medio especial, el medio Norris, el cual no tiene ninguna fuente de nitrógeno, y ahí está la bacteria creciendo sin mayor problema. Por lo tanto, proponemos que esa bacteria es una fijadora de nitrógeno. Bueno, vamos a las pruebas. Poroto, dado que es una fabácea, una de las primeras cosas que le dije a mis estudiantes, probemos con poroto. Salgamos un poco de lo clásico del tomate, la lechuga, probemos con poroto. ¿Y qué observamos? Que cuando hacemos una inoculación, una aplicación de estos aislados bacterianos en las semillas de porotos que van a germinar, estos porotos germinan, y como pueden ver aquí, después de 2 semanas, después de 4 semanas, estas plantas de porotos tienen un tallo más alargado, están con mayor turgencia que las plantas que están en control. Misma condición, la única diferencia es la inoculación. Las plantas efectivamente logran llegar a un ciclo productivo más rápido. Y esto se puede ver a que las bacterias con las que estamos inoculando tienen la gracia de producir un precursor de una hormona vegetal. La bacteria produce un precursor de la hormona vegetal, que es la auxina, el ácido indolacético, y esto podría estar ayudando entonces a que la planta reciba una señal de mayor elongación. Llegaron a ciclo productivo, pero no lo pudimos evaluar. Ahí terminó la tesis y tuvimos que pasar a otro tema, pero estaba encargando estos trabajos a los siguientes tesistas que vienen. Esto lo realizó Ignacio Delgado. Pero a continuación les muestro lo que observamos en tomate cherry. Misma idea, tomar la planta de tomate cherry y poder inocularla con algunos de estos aislados, y lo que observamos en la barra azul es el control.
para el promedio del diámetro del tallo, distintas mediciones que le hicimos a las plantas. Y ustedes pueden observar que significativamente la inoculación con bacteria 1 o bacteria 2, acá estamos probando dos bacterias diferentes, lo que hacen es incrementar distintos parámetros en la planta, que se diferencia bastante de lo que es el control. Es decir, estamos incrementando, algo le está ocurriendo a la planta. Nuestra pregunta siguiente es ¿por qué? Para allá vamos con la multiómica, intentando integrar esto en la relación planta-bacteria gracias a un sistema que podemos manipular en el laboratorio, ¿ya? Acá les muestro una foto de cómo están las bacterias sin... ya, me adelanté algo. Ya, esto es en condición normal. Dijimos, no estresemos a la planta en condición normal, riego normal, con y sin inóculo. Bueno, siguiente fase fue, probemos qué pasa si aplicamos un estrés. El estrés más fácil de aplicar o más sencillo es el estrés por sequía. Regar la planta menos. Eso es mantener la planta en una capacidad de campo tal que les significa un estrés sin necesidad de morir directamente o rápidamente. Entonces, estresamos las plantas a una capacidad de campo de 30-40%, la capacidad de campo del 30-40%, una capacidad de campo que una planta habitual, lo vamos a ver acá. Así es como se ve una planta sin inóculo, empieza a marchitarse, aquí ya tenemos 45 días de riego a 30-40% de la capacidad de campo. Las plantas inoculadas, sí, no es que estén perfectas, pero están bastante mejor. Algo está ocurriendo y eso lo vemos también en los distintos índices que medimos, en donde estas plantas inoculadas son capaces de sobrevivir e incluso su sistema de fotosintético en términos de la cantidad de clorofila se mantiene relativamente estable, a pesar de estar 40 días, casi 50 días a una condición que las afecta. Tanto las afecta que, les voy a mostrar más adelante, las plantas control murieron y las plantas inoculadas siguieron vivas después de 60 días. Perdón. Y lo mismo ocurre acá. Lo que tenemos es, con el caso del tomate, sin inocular y con inocular, lo que observamos es que cuando las plantas inoculadas con déficit logran sobrevivir, pueden estar más verdecitas y están en una condición bastante aceptable, donde nos muestra que van sobreviviendo a la condición de déficit. Acá hicimos la comparación también sin inocular y en una condición sin déficit y con déficit. En resumen, lo que les quiero decir es que las bacterias están ayudando a las plantas. Hemos hecho distintos controles, en eso voy a reconocer y quiero agradecer el apoyo de Milena, de Jenny, también de Gustavo y los distintos colegas que han estado evaluando las tesis y que nos han estado ayudando a cómo contrastar esta información con distintos controles. Y con todo eso hemos ido pasando pruebas de que efectivamente estas bacterias están ayudando al crecimiento de las plantas. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué viene ahora? Queremos intentar entender los procesos. Hay dos vías de acción, una aplicada y otra de biología basal. La aplicada es intentar utilizar estos como inoculantes para ir hacia una vía más industrial de producción. Me gusta, pero hay hartos productos que ya están en el mercado trabajando con este tipo de bacterias. La Andrés Bello, la empresa Human Innovation, tiene una bacteria antártica que les va muy bien. Yo creo que estas bacterias van por otro lado, otro mecanismo y con una ayuda para otras plantas, pero ahí tenemos que empezar a contrastar. Y creo que en eso hay harta competencia en mis propios colegas, de hecho, han estado también trabajando en esto. Pero nadie hasta ahora está investigando los por qué, cómo funcionan estas interacciones y cómo estas bacterias, en particular las de Hofmannseggia doelii, son un acervo que la planta va entregando a las futuras generaciones. ¿Cómo ocurre eso? Y cómo eso que está entregando quizás podría ser parte de una innovación también futura, de que estos productos ya no sea solo algo que uno tenga que aplicar, sino que algo que se pueda reproducir dentro de la misma planta, ¿ya? Para cerrar, y en honor al tiempo, bueno,
lo que hemos descubierto es que el consorcio bacteriano, ya sea como consorcio o como bacterias separadas, tenemos ahí distintos resultados según las bacterias, funcionan como bioestimulantes. Efectivamente, activan respuestas independientes. Para la lechuga tenemos un efecto diferente del que observamos en tomate. Eso también fue interesante porque el mismo consorcio activa rutas diferentes y ahí vemos el efecto planta. La planta activa un mecanismo diferencial. Probablemente haya, en especial cuando evaluamos consorcio, unas bacterias sean más importantes para una planta que para otra y ahí tenemos harto trabajo que hacer para investigar cuál es. Y por último, quería contarles solo un poquito del trabajo que estamos haciendo en otra línea de investigación que lo uno por el tema de la multiómica. Y es porque todas estas técnicas sirven para distintas cosas. De hecho, también he trabajado en lenguado, hemos trabajado en distintas plantas y también en animales, pero creo que este punto que les quiero mostrar es cómo la integración de la medición de distintas ómicas nos permite llegar a modelos. Y este es un paper que publicamos el año pasado en cerezo. ¿Cómo nos pasamos del desierto al cerezo? Bueno, el cerezo ha sido un caballito de batalla de nuestro grupo hace mucho tiempo, bueno, en general los prunos, el durazno, la ciruela, porque el país, en particular el cerezo, uno de los principales producciones del país y de exportaciones es el cerezo. Ahora, este año la temporada estuvo media complicada y hay varias explicaciones al respecto. Una de las mayores explicaciones es que el cerezo tiene una alta variabilidad, tiene una homogeneidad que es la que nosotros conocemos, pero las variedades y los tiempos de maduración pueden ser diferentes según la temporada, según el riego, según la aplicación que uno le realiza a los árboles de cerezo. Y en eso entonces estamos colaborando con un equipo en el INTA de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que están estudiando cómo entender procesos que ocurren dentro del cerezo. No voy a entrar en el detalle de por qué estamos más allá de que hay un interés productivo, pero yo entro en esto, en intentar integrar distintos tipos de información. En este caso lo que hicimos fue secuenciar microRNAs, secuenciar RNAs, hacer perfil de hormonas, perfil metabolómico. Tenemos 4 tipos de datos que teníamos que integrar de alguna forma. Y me dijeron, tenemos que integrar esto. ¿Qué es lo que hicimos? Este tipo de análisis. Esto es una red de coexpresión. Es cuando usted toma distintos datos e intenta ver si esos datos se correlacionan unos con otros. La típica correlación que hace es con 2 variables. Variable 1, variable 2, ¿se correlaciona o no se correlaciona? Aquí cada dato es una variable y hablamos de más de 50.000, 100.000 datos que tenemos que correlacionar. Bueno, nosotros nos hemos especializado en ver cómo correlacionar todo esto. La prueba es que logramos establecer relaciones entre entre genes de la semilla y del fruto de cereza, con sus microRNAs, con sus hormonas, con los metabolitos principales que logramos medir. Y estas relaciones nos llevan a establecer un modelo de cómo 2 variedades diferentes. Estamos hablando de una variedad que madura muy rápido y una variedad que madura lento. Y la pregunta es, ¿podemos encontrar marcadores moleculares que nos indiquen cómo estas 2 variedades, tipos de cereza, que maduran antes y otras que maduran después, están regulando estos procesos? Y logramos encontrar una respuesta. No sabemos si es la respuesta, obviamente, esto es un modelo, pero a partir de este modelo y de la hipótesis estamos postulando proyectos para poder probar. Si este modelo, que tiene que ver con, le voy a decir rápidamente, con un cierre, una maduración de la semilla se endurece más rápido en el fruto que madura rápido y por lo tanto la semilla ya no puede mandar señales hacia al mesocarpio, el fruto que madura más lento, el cierre de la semilla, el endurecimiento de la semilla se produce más lento y por lo tanto las señales se siguen manteniendo por mucho más tiempo. Entonces son 2 procesos diferentes, ocurren en temporalidades diferentes y ahora podemos predecir o de alguna manera hipotetizar cuáles son los mecanismos que están llevando a cabo este proceso.
Esa es la gracia del trabajo, primero, cuando uno ve o mide cosas por separado, ya eso nos puede llevar a ciertas respuestas, pero en la medida que podemos integrar los procesos, y usando, por supuesto, el concepto de la biología molecular, podemos entender que los procesos están guiados tanto a través de las señales como de las respuestas. Y eso es lo que les quería comentar hoy. Por supuesto, necesito agradecer a los equipos de trabajo, todo lo que es el trabajo del desierto de Atacama. Son 3 equipos grandes en donde nosotros estamos viendo toda la parte microbiológica, pero está el equipo de Rodrigo Gutiérrez en la Católica que trabaja con la parte de la transcriptómica, acá, y el grupo de Mauricio González que trabajamos también con metagenómica. No quiero cerrar sin antes darles 2 avisos que necesito entregarles. Uno, el 9 de julio vamos a tener una visita invitada por un proyecto Fondesit y el Instituto Milenio de Biología Integrativa, que es Bruno. Bruno es un colaborador francés con quien estamos trabajando en la secuenciación de transcriptomas desde células únicas. Esto es muy loco. Es poder extraer el RNA de una única célula. ¿Para qué? Para poder diferenciar lo que está ocurriendo a nivel de tejido, ya no tener una molienda de un tejido total. ¿Qué pasa si yo puedo diferenciar zonas de un tejido y saber qué está ocurriendo en cada parte de una zona de un tejido? Tenemos un proyecto Fondesit que están dando en el cual queremos ver cómo influye, cómo se sueltan, cómo se descuelgan los frutos en el cerezo. Es un problema que ocurre en el cerezo, que los frutos no están madurando, frutos que están inmaduros se caen. Eso se llama la abscisión. Y esa abscisión es un problema para la producción. Entonces contactamos con Bruno y estamos trabajando en intentar definir la zona de abscisión donde se suelta el fruto, cuál es la señal que está interfiriendo. Y bueno, él va a dar una charla el 9 de julio en la Universidad Católica relacionada con su trabajo que tiene que ver con el moviloma dentro de la planta, cómo se mueven las señales dentro de una planta. Es muy interesante, los invito. Y lo otro que les quiero decir es que como doctorado en biotecnología estamos organizando todos los años el encuentro de estudiantes de doctorado en biotecnología. Hace 2 años fuimos anfitriones, el año pasado lo hicieron en la Universidad Católica y este año toca en la Universidad de Chile. Nos vamos turnando la sede. Yo invito a todos los estudiantes del doctorado en biotecnología, pero también a cualquier estudiante que esté interesado en biotecnología, a participar de este encuentro. Es un encuentro de estudiantes orientado a saber qué están haciendo dentro de los 3 programas, dentro de las 3 universidades que tienen doctorado en biotecnología. Y están todos invitados, es gratuito. Y por supuesto, ahí tenemos a nuestros egresados poniendo la bandera de la Universidad de Santiago de Chile en el encuentro de estudiantes de doctorado. Eso es todo, estimados. Bueno, gracias, Jonathan. Vamos a ofrecer entonces consulta. El micrófono. Vamos a ofrecer la palabra entonces para las consultas. Gustavo. Gracias, Jonathan, por tu presentación. Quería preguntarte 2 cosas que me surgieron como dudas. Lo primero, en estas plantas que mostraste del desierto, que dijiste que crecían en suelos absolutamente pobres, ¿se conoce algo del contenido nitrógeno de esas plantas a nivel de hojas, por ejemplo? Sí, no se ha medido todas, porque ahí se hizo un trabajo más selectivo. Pero los órdenes de magnitud son comparables a los de lo que uno esperaría en una planta habitual. No tienen menor contenido de nitrógeno, quizá un poco marginal, pero están dentro de los márgenes esperados. Eso también nos llamó la atención. Cuando tú hablaste de que habían aislado bacterias de estas plantas, ¿son bacterias que están en la superficie o son bacterias endófitas? Ya. Tenemos 2 tipos. Ya. Primero comenzamos con las bacterias rizosféricas. Bueno, sí, eso, el inicio fue la comparación rizosférica, porque nuestra primera comparación fue el suelo, ver la matriz de suelo.
De a poco nos fuimos acercando hacia la planta per se, intentando aislar bacterias que sean de una rizósfera más estricta, porque la definición de rizósfera es bastante amplia, entonces nos fuimos acercando más. Y en particular con las de Hofmannseggia hemos estado aislando endófitas, ahí, desde la semilla y desde tejido interno. El tejido interno no nos ha ido muy bien, pero las semillas sí hemos encontrado varias. Ya, porque eso podría explicar el hecho de que aún no habiendo nitrógeno en el suelo, ¿cierto? Estas endófitas están de alguna manera participando en la asimilación de nitrógeno atmosférico. Sí, son fijadoras de vida libre, eso es lo interesante, porque la fijación de nitrógeno que conocemos, la más típica, es aquella que ocurre en nódulos en las fabáceas, en donde se produce una nodulación en particular y eso genera un ambiente para que la fijación de nitrógeno ocurra en una alta concentración, porque la fijación de nitrógeno es contraria. Hay un gran problema con la fijación de nitrógeno y es que la maquinaria de fijación de nitrógeno requiere mucha energía y cuando hay mucha energía de por medio y el oxígeno se nos cruza, entre medio de ese proceso se generan especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, las bacterias mantienen un control sobre su maquinaria de fijación de nitrógeno que se libera completamente o gran parte se libera cuando están en el nódulo. ¿Por qué? Porque las plantas les proporcionan a las bacterias un ambiente especial, en donde, que está libre de nitrógeno, perdón, está libre de oxígeno, porque las plantas, las leguminosas producen hemoglobina, que es una hemoglobina que captura el oxígeno y así les genera un departamento especial para que la bacteria use todo su potencial. Pero las bacterias de vida libre han existido siempre, de fijación de vida libre, y eso es lo que más encontramos acá. De hecho, los Hofmannseggia, a pesar de ser fabácea, no genera nódulos. Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención. Dije, voy a encontrar. Empecé a excavar, no había nódulos. Acá en el laboratorio dije, de alguna forma los voy a inducir. Hasta ahora no he logrado ver nódulos. Pero ahí está, viviendo sin nitrógeno del ambiente, sin nitrógeno del suelo, o sea, está interactuando de alguna forma. ¿Puedo hacer otra? La segunda pregunta tiene que ver con esto que hablaste de las cerezas. Ya no me quedó claro esta explicación que diste de la señalización entre la semilla que está en formación y el ovario, que es lo que envuelve la semilla, ¿cierto? En las dos variedades. ¿Ya? ¿Qué señales serían las que hacen que la semilla y la cubierta madure más rápido en una respecto de la otra? Ya, tenemos una hipótesis que todavía no hemos podido probar y para eso queremos hacer el tema de la secuenciación de célula única, que tiene que ver con la movilización de microRNAs. Lo que detectamos es una señal diferencial de microRNAs en las dos variedades al mismo punto, al mismo tiempo. Pero los microRNAs que se han propuesto como, molécula que se moviliza a través de las células, esa movilización es como el punto que marca cuando una célula está o no está en un estado de madurez, en particular con el cierre con la maduración de la semilla. Ahí se cierra esa comunicación y lo que encontramos es que precisamente los microRNAs están disminuidos en la variedad que está madurando más rápido. Creemos que esa es la señal que se mueve. Hemos intentado ir por la vía hormonal, pero no hemos encontrado diferencias significativas entre una y otra. Las diferencias las vimos a través de microRNA. Entonces creemos que los microRNA, que son los que son capaces de controlar la transcriptómica, en el mesocarpo. Y esa señal, cuando se termina, inicia un proceso de maduración acelerado. Gracias. Gracias. Oye, qué increíble todo. Pregunta, Diga. ¿las bacterias, para que puedan fijar el nitrógeno atmosférico, tienen que estar en la parte superior de la planta o en la raíz? Ya, son bacterias del suelo. Pueden estar, no necesitan la planta, de hecho eso es muy importante. Las bacterias fijadoras libres no necesitan la planta. Por sí solas, su mecanismo de sobrevivencia para producir aminoácidos
es fijar nitrógeno del ambiente donde sea que estén. Generalmente son bacterias de suelo, no son bacterias, por ejemplo, que puedan estar en las hojas, porque son bacterias que necesitan los componentes del suelo, necesitan los nutrientes, los elementos como hierro, zinc, pero pueden estar o no, como digo, eso no depende de la planta. La disminución de la presión de oxígeno es algo que les gusta cuando hay menos oxígeno, entonces lo que pasa es que buscan esas zonas, esos recovecos en donde puedan tener una disminución de la presión de oxígeno, y por eso en algunas plantas que son más fibrosas es más fácil encontrar estas bacterias entre medio de esas fibras. Y por ahí también se cree que la evolución de las leguminosas fue precisamente una vez que esas bacterias que estaban entre medio de las fibras, llegó un momento en donde fue envuelto completamente en un capullo, que es donde se produce el nódulo. Pero prefieren esas zonas con menos oxígeno para hacerla más eficiente. Pero como digo, en realidad naturalmente pueden fijar nitrógeno en cualquier lado. Es como una de las ventajas de estas bacterias. ¿Más consultas? Hola, gracias por la presentación. Sí. Primero, al principio cuando estaban viendo las bacterias en el desierto, ¿qué técnicas de secuenciación utilizaban? Bueno, tenemos dos grandes áreas de análisis. Una que es por amplificación de genes marcadores para la identificación. Identificamos con el 16S, un gen marcador, ¿cierto?, ribosomal de taxonomía. Entonces eso se amplifica y se puede secuenciar en su tiempo lo hicimos con 454, hoy en día ya lo estamos haciendo con Illumina, pero es la amplificación y la secuenciación de segmentos amplificados previamente, 16S y TS, Illumina. Y hoy en día, para la secuenciación metagenómica, ya no de un marcador, sino de genomas completos, también usamos Illumina, pero empezamos a usar Nanopore como tecnología también de secuenciación de metagenoma. Ahí vamos a ver todo lo que aparece, no solo un marcador. Ya. Después cuando seleccionó la planta y encontró que había una bacteria que estaba fijando nitrógeno y que a pesar de que le hizo la esterilización superficial a la semilla, aún así seguía creciendo, entonces vendría siendo una bacteria que está endofitando desde la semilla. Dijo también que podía crecer y que lograba completar su ciclo completo y producir semillas de nuevo. Esas semillas las volvieron a germinar para ver si es que seguía manteniendo la capacidad de crecer si es que la esterilizaba por fuera, y sí, aún así. Sí, sigue, y así he mantenido varias generaciones. De hecho, esa planta es la que yo estoy proponiendo para secuenciar el genoma de la planta. Otra historia que no les conté. Yo tengo dos plantas, dos Hoffmannseggia, una es Doeli y la otra es Prostrata. La Doeli es la que vive en esta zona. Prostrata es otra Hoffmannseggia que vive en las zonas costeras. Son muy parecidas, uno las ve y las podría confundir, pero tienen ciertos fenotipos diferentes. La gracia es que yo comprobé que las dos tienen esta capacidad. Las dos especies pueden crecer en un ambiente, en un sustrato libre de nitrógeno. La Doeli, mi colega Rodrigo Gutiérrez, ya la secuenciaron su genoma. La Prostrata no. Yo estoy proponiendo poder secuenciar el genoma de la Prostrata para hacer esta comparación cruzada de los dos genomas y ver un poco cuáles son sus grandes diferencias y similitudes. Así que para allá es una de las ideas que tenemos de estas dos especies. Entonces podría ser que la misma planta tuviese un mecanismo similar al de la bacteria. Más o menos. Y lo último, sobre cuando estaba haciendo toda esa mezcla de datos, que eran más de 50.000 y 100.000, ¿cómo hacen para simplificar desde todos esos datos hasta llegar a un modelo más simple? ¿Algún programa, software? Ya, existen programas para hacer el trabajo que te simplifican la vida, sin duda. Nosotros no usamos nos gusta ir por la vía ruda. No, lo que pasa es que los programas generalmente son de pago, siendo que es algo que uno puede hacer en bioinformática usando R y Python. Entonces lo que utilizamos son hacer uso de algoritmos que permiten comparar las matrices de datos y reducir la dimensionalidad. Entonces, de 40.000 variables, los programas eligen cuáles son las mejores variables para explicar una separación y la reducen a 2, 3 variables. Eso es lo que vemos
es un PCA, justamente, es un PCA, un MDS, pero a una escala mucho más grande de correlación. Y con eso uno puede hacer las redes. Las redes son correlaciones entre dos sujetos, y esos dos sujetos tú los vas contrastando contra todos los sujetos que tienes. Entonces, veo todos los sujetos que tenemos acá, todos los que están presentes, mido cosas y veo en qué se parecen más, en qué no se parecen, y ahí empiezo a establecer relaciones. Con esas relaciones puedo saber qué sujeto es el más importante para esa comunidad, porque el que tiene más relaciones de coocurrencia se llama, si yo lo saco, puede que la comunidad se desestabilice. Entonces ese es otro análisis que hacemos, que apunta hacia la parte más ecológica también. ¿Qué pasa si movemos este sistema y desaparece algunos elementos? Ecológicamente, ¿qué puede pasar a futuro? Esa es una de las áreas o líneas predictivas que tenemos en el proyecto, que no le hemos sacado mucho provecho aún, porque ahí estamos formando a los estudiantes para que vayan por ese lado de las hipótesis. ¿Más consultas? Si no hay más consultas, entonces... Renato. Si no hay más consultas, entonces... Gracias. Estaban hablando del sujeto más importante acá. Aquí lo tienen. Nuestro presentador. Ya, volviendo al tema. Una de las bacterias que encontraste tenía la capacidad de captar hierro a través de sideróforos. Y esos sideróforos entonces ayudarían a la planta también a captar hierro. Es un poco la hipótesis. Sí. Y me interesa ese tema desde el punto de vista de cómo se originan químicamente esos sideróforos, tomando en cuenta que es un ambiente con poco nitrógeno. Y muchos sideróforos se componen de aminoácidos. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema? Porque dependiendo de cómo uno lo vea, hay distintas posibilidades. Precisamente por eso hablamos de que esto es un sistema, y uno de los primeros artículos que les mostraba, hablábamos de una hipótesis, testear una hipótesis. Y esa hipótesis dice que en los ambientes extremos, los componentes, los seres vivos, más que competir, van a trabajar en conjunto. Se ha comprobado que en realidad depende del sistema. Hay sistemas donde eso no funciona bien, hay otros donde sí funciona. Nosotros creemos que este es un sistema en donde está funcionando así, en donde este reclutamiento que está ocurriendo debajo de la raíz, esto que está siendo comandado por la raíz de alguna forma de esta planta, está reclutando un ambiente de componentes que interactúan de forma positiva. De hecho, lo probamos en las redes de coocurrencia. Uno mide interacciones positivas versus interacciones negativas. Se puede medir eso. Y encontramos que hay más interacciones positivas que negativas. Versus el suelo desnudo. Ahí todos pelean. Ahí hay mucha exclusión. O está uno o está el otro. Acá hay una estabilidad. Y en esa estabilidad, respondiendo a tu pregunta, creemos que los componentes son tan importantes como la fijadora de nitrógeno que llena el acervo necesario para que todo el sistema funcione. La solubilizadora de fosfato, de hierro, necesita los componentes, como tú decías, necesita el nitrógeno, y eso ya está presente. Por eso, si falta el componente, si falta esa bacteria, probablemente el sistema va a colapsar. Entonces, ahí hay una interacción que está actuando. Son diferentes, porque cada planta, como dije, tiene distintos microbiomas, pero encontramos más o menos los mismos actores. Encontramos algunas fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras, tenemos algunas bacterias que producen osmolitos compatibles también, que son interesantes porque son los que permiten a las plantas contrastar condiciones de sequedad, por ejemplo. Y también tenemos bacterias que producen biofilm. Hay distintos jugadores, pero como que se empiezan a repetir, siendo distintas especies, se empiezan a repetir esas funciones. Entonces es como un pack de tipos bacterianos que están trabajando en conjunto. Para probar que eso funciona, por supuesto, la idea sería sacar alguno y ver qué pasa. Y eso es otra de la teoría o proyectos que tenemos en algún momento con Hoffmann-Segia, ver cómo selectivamente hacer modificaciones en este microbioma que va formando y ver si eso entonces genera que tenga menor sobrevida, como probar la hipótesis de la sobrevida.
Yo no quiero decir que eso como mensaje general, que todo esté en la microbioma. La planta per se tiene unas capacidades bien interesantes, ya se han estudiado. Lo que les mostré al principio, la planta per se tiene capacidades funcionales que le permiten sobrevivir. Entonces ahí hay un factor, pero hay otro factor que tiene que ver con su microbioma. ¿Cuánto pesa uno versus el otro? ¿Qué pasa si no está uno? ¿Puede sobrevivir igual? Creemos que no, pero es lo que creemos. ¿Por qué creemos que no? Porque, como les decía, en este desierto hay parches, hay zonas donde esa misma planta, la semilla, puede llegar y no fructifica. Nuestra hipótesis es que no fructifica en otro lado porque la condición no es suficiente y porque el entorno es inhóspito. Hay otras bacterias que compiten y le hacen tanta competencia que ese microbioma que la planta quiere formar no se forma, porque ahí entramos en un ambiente más competitivo. Puede ser, hay muchas cosas que probar y ahí efectivamente hay temas que con Sergio podríamos conversar en algún momento más del lado ecológico. Eso, ¿algo más? Bueno, ¿más preguntas? Ahora sí, gracias. Muy agradecido, Jonathan. Muy interesante tu Gracias a ponencia. ustedes también.